como el Boulevard y el conector escénico de Botánico en Cumbayá. Espacios para caminar, convivir y disfrutar de la ciudad. Mejores espacios, mejores ciudades. Uribe Schwarzkopf. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Siete 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, trabajando por nuestro querido país desde la revista de Opinión Democracia, invocando a la sensatez, a la cordura, al diálogo, para que haya paz, trabajo, seguridad, desarrollo económico. El diálogo es el mejor mecanismo para encontrar soluciones. Sin embargo, cuando hay una protesta violenta, cuando hay vandalismo, que el país y el mundo está evidenciando, cerrando las vías, los que defienden la Pachamama, cortando árboles, es decir, ya se perdió toda noción otra vez en el Ecuador, toda noción de respeto, de una protesta pacífica. Hoy se dañan bienes públicos, privados, se ha agredido a representantes de medios de comunicación, y el diálogo que invocamos, que es el mecanismo de solución, bajo presión, con vandalismo, con violencia, no podrá solucionar los problemas. A pesar de ser el mecanismo de solución, no va a arreglar los problemas, porque aquí lo que implica es la aplicación de la ley en estricto rigor, con respeto al debido proceso, al derecho a la defensa, a los derechos humanos, pero no queda más que aplicar la ley. Qué ironía pedir que se aplique la ley cuando eso debiera ser una norma común en un país civilizado. Quiero saludar la presencia de nuestros siguientes invitados, reconocidos juristas, también quienes han ejercido el cargo de legislador, el doctor Henry Cucalón, el doctor Emiliano Donoso y el doctor Ismael Quintana. Les invitamos a hacer un análisis jurídico-político en los dos campos, para que libremente nos den a conocer su posición frente a un hecho que ocurriera este lunes y sus derivaciones, la detención del señor Leonidas Issa, que en las últimas horas ha sido revocada. La detención se ha dado medidas sustitutivas. Aquí no es que se está dejando de procesar. Más aún, el 4 de julio se ha señalado la fecha de la audiencia para juzgar esta actuación, y podemos recordar por normas el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 47, cuando habla de agravantes, el numeral 4 dice aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo, calamidad pública. El numeral 5, cometer infracción con participación de 2 o más personas. El numeral 14, afectar a varias víctimas por causa de la infracción. Es decir, por normas existen. Sin embargo, estamos viviendo esta realidad que ojalá jamás se repita en octubre de 2019. Quiero empezar, dar su experiencia política y también como jurista con el doctor Henry Cucalón, cómo afrontar este momento y también momento político y también momento jurídico por la detención y la liberación con medidas sustitutivas al señor Leonidas Issa. Muy buen día, doctor Henry Cucalón. Muy buenos días, don Miguel. Buenos días con los doctores Quintana y Donoso. Un gusto compartir con ustedes. Fundamentalmente un saludo a todos quienes me están siguiendo y escuchando por Radio Democracia. Hay motivos para protestar, sí. Para reclamar, sí. Y lo seguirá habiendo. Eso es propio de un régimen democrático. Eso es propio de una república. Eso está amparado en la Constitución, el hecho que los ciudadanos quieran protestar, quieran inclusive razonablemente exponer el derecho a la resistencia. Eso es lo que nos diferencia un Estado de Derecho de la tribu.
de la horda primitiva, este gran contrato social que nos alberga a todos. Pero eso, a paralizar servicios públicos, incitar a la violencia, pregonarla como forma de expresión y de supuesto convencimiento, no tiene asidero alguno. El bien común, el interés general, la seguridad de los ciudadanos siempre estará primero. Y la solución para eso siempre estará en la misma ley. Creo yo que hay una lectura incorrecta fruto de esas mal concedidas amnistías contra norma expresa. Creo que hay algunos personajes o grupos que creen que la amnistía, que es el perdón y olvido por las infracciones, delitos cometidos en el pasado, creen que es algún tipo de impunidad eterna. Creo que algunos también confunden notorios afanes sediciosos, es decir, el derrocamiento del gobierno, no el convencimiento de las ideas. Eso es otra cosa. Lo confunden con algún tipo de movilización y de protesta. Y creo yo que la ciudadanía tiene que ser defendida en el imperio de la ley. Con ese antecedente, que es lo que estamos viviendo, no hay que tergiversar ni desnaturalizar el legítimo afán que se pueda tener de criticar un gobierno. Pero por supuesto hay cosas que se pueden cambiar, que se deben cambiar, que no están bien, pero de ahí a tratar de hacer confundir, de hacer tabla rasa del ordenamiento jurídico, de poner sus intereses particulares por encima del interés general, de querer conspirar contra la paz social, solo puede tener como respuesta el derecho, solo puede tener como respuesta la ley. Y pensar que hay gente que cree que tiene corona o que tiene algún tipo de situación especial por el cual el derecho no les puede llegar, están equivocados. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Y con respecto al señor que usted ha manifestado, está claro lo que está sucediendo. Veo que a algunas personas les preocupaba el tema de la detención. Ha sido calificada la flagrancia, un tema público y notorio sobre paralización de servicios públicos. Hay un proceso de por medio, tiene que haber respeto, hasta el que no respete el derecho, porque a sus actuaciones así lo reflejan, sus ocurrencias, porque dudo que sean ideas plasmadas en el libro Estallido, así lo reflejan. Él no cree en la democracia, él no cree en el Estado de Derecho, él no cree en el interés general, pero también tiene derecho al debido proceso. Así que si han podido seguir lo sucedido ayer en la audiencia, se podrán dar cuenta que comienza un proceso. La misma Fiscalía le ha solicitado la sustitución de medidas cautelares por presentación, es decir, el derecho también lo ampara, pero el interés general de los ciudadanos también. Espero y aspiro que ese brazo de la ley también le llegue, porque no puede haber impunidad de ningún tipo. Bien, antes de darle la palabra al doctor Ismael Quintana, por la importancia de la información, el COE cantonal de Quito emitió un pronunciamiento hace poquísimos minutos donde están la Policía Nacional, está el municipio de Quito, Fuerzas Armadas Ecuatorianas. El municipio dice, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ha tomado las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios que permitan el funcionamiento de la ciudad frente a las movilizaciones. A sabiendas, les decimos que ya desde muy temprano hubo bloqueos, la Simón Bolívar, la entrada a Zambisa, algunos sitios en donde ya están tirando piedras, quemando llantas, lo cual altera ya la situación en Quito. Dice el COE cantonal que la empresa de agua potable garantice el abastecimiento de agua potable. Los 54 mercados funcionarán normalmente en su horario de atención. Esto es importante. Se suspende temporalmente el pico y placa en Quito hasta nuevo aviso. Un contingente de maquinaria municipal ha activado
para habilitar los diferentes accesos a la ciudad que se están bloqueando y retirar los obstáculos que impiden el libre tránsito. Estas acciones han sido articuladas en beneficio de la ciudad y suscriben esto municipio de Quito, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Quito también se está alterando y hay estas decisiones que confiamos vuelva la sensatez y la cordura en nuestro querido país. Doctor Ismael Quintana, ¿cómo ve esta situación que estamos viviendo? Un análisis de manera especial el jurídico, que es su profesión. Buenos días, don Miguel. Un abrazo para usted, un saludo para Henry Cucalón, para Emiliano Donoso y obviamente para quienes también nos están mirando y escuchando a través de Radio Democracia. Bueno, nadie va a desconocer que existe constitucionalmente un derecho a la protesta. Eso es incuestionable. Lo establece el artículo 98 de la Constitución, establece aquel derecho también, varios instrumentos internacionales de derechos humanos, e incluso la jurisprudencia de la actual Corte Constitucional ha sido bastante diáfana en eso. Pero como todo derecho, no hay cuestiones absolutas, es decir, no hay derechos que... Y cuando el ejercicio de estos derechos pudiese poner en riesgo también el ejercicio de derechos de terceros, cuando afecta el interés público, cuando afecta el orden público, ya usted está rebasando, como creo que está ocurriendo en este caso con las entre comillas, protestas de la CONAIE y de sus dirigentes, ya usted está rebasando los límites que el ordenamiento jurídico tolera y protege en el marco de este famoso derecho a la protesta social, de tal manera que incendiar patrulleros, cerrar arbitrariamente carreteras, vías públicas en general, ¿no es cierto? Maltratar policías, militares, que también es lo que hemos estado viendo en estos casos, paralizar servicios públicos, tomarse pozos petroleros. Yo ayer veía que colegas de usted, don Miguel, anunciaban la toma violenta de 8 pozos petroleros en alguna provincia por allá en el oriente. Eso ya no es protesta social. Y cuando este tipo de actividades abandonan esos cauces, pues entran en el campo de lo delictivo. Y eso tiene que ser reprimido, tiene que ser tratado con todo el rigor que el ordenamiento jurídico establece. Si usted cierra vías, hay delito y eso tiene que ser procesado y sancionado. Si usted paraliza servicios públicos, hay delito. Si usted sale, como lo ha hecho este caballero, Isa, a decir que la tarea de bajarse al presidente es bastante compleja, pero que hay que hacerlo a través de medidas de hecho bastante graves, usted no está invocando el ejercicio y no lo está practicando, el ejercicio del derecho a la protesta, a la desobediencia civil o a la resistencia, sino naturalmente está usted llamando al cometimiento de delitos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo yo que a mayor radicalización, mayor respuesta debe haber por parte del derecho y de las instituciones legítimamente constituidas para efectos de reprimir, de repeler esta clase de agresiones que naturalmente están poniendo también en dificultades al ejercicio de derechos de terceros. Es decir, si usted me cierra vías, hay gente que no va a poder trasladarse a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, que en general no va a poder movilizarse con normalidad. Y eso viola el derecho a la libertad de tránsito, eso viola el derecho a la educación. Hay muchos jóvenes, muchos niños que ahora obligatoriamente van a tener que ver cómo conectarse a una clase virtual porque hay un desbocado, entre comillas, líder indígena que está aupando un levantamiento porque sencillamente el gobierno no toma las decisiones políticas y económicas que él cree, pese a que él jamás ha sido candidato y ha ganado elección en urnas, que él cree que debe aplicarse. Y peor, exigir correctivos a través de la violencia. Hay gente que no puede trasladarse a sus lugares de trabajo precisamente porque hay vías cerradas, porque empieza a haber ya incluso un pliegue al supuesto paro por parte del transportista. Entonces, en estos casos, insisto, no hay protesta, eso se llama vandalismo, eso se llama violencia, y en medio de aquello se van cometiendo delitos que tienen que ser prontamente sancionados. Y también mucho se cuestiona, ¿no? ¿Por qué esta gente como Isa y otros supuestos líderes indígenas o sociales obran de esta manera? Bueno, y lo decía Henry Cucalón con mucho acierto, porque en Ecuador
se sabe que esta gente hace lo que quiere y que no va a enfrentar ninguna responsabilidad en ningún ámbito del derecho, y porque en el evento que tuviese que enfrentar una responsabilidad, por ejemplo, penal, basta con que usted tenga 3, 4, 5 amigos en la Asamblea Nacional fungiendo de legisladores para que le procesen un trámite, un pedido de amnistía, y que contra norma expresa, artículo 80, artículo 120, número 13 de la Constitución, se la concedan, impidiendo que los procesos penales que estaban en marcha pudiesen continuar y que las penas que se hubiesen llegado a imponer también tengan que ejecutarse. Entonces, como el Ecuador es tierra de nadie, usted tiene aquí un líder que puede llamar a la supuesta resistencia, es decir, disfrazar el vandalismo, la violencia y el cometimiento de delitos a través de la supuesta resistencia o el derecho a la protesta, y porque sabe que a futuro esto no le va a traer mayor consecuencia, más allá de tal vez una audiencia de formulación de cargos, como ocurrido anoche, y que probablemente por ahí tenga un proceso penal donde se le dicte una condena. Y que si se le condena, pues va a tener a señores como Quispe y otros en la Asamblea Nacional que le van a otorgar amnistía. Entonces, el mensaje es clarísimo: haga lo que quiera, destruya ciudades, paralice servicios públicos, secuestre policías y militares, agreda periodistas, que no va a pasar nada, porque en el peor de los casos usted se aguanta un proceso penal y luego le van a amnistiar. Y ese es un clarísimo mensaje de impunidad para el país, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Gente que cree que el país es una hacienda y que puede hacer lo que quiere, porque el derecho no se va a aplicar en su contra con todo el rigor como correspondería y como se aplica en otros casos, ¿no? Bienvenido al doctor Emiliano Donoso. ¿Cómo ve esta situación y qué debe pasar en este proceso jurídico con el señor Leonidas Issa? Buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Buenos días al doctor Quintana, al doctor Cucalón y sobre todo a la audiencia de este prestigioso programa. Gracias por la invitación. Bueno, comparto básicamente el marco del razonamiento que ha elaborado el doctor Cucalón y el doctor Quintana. En efecto, hay la sensación absoluta de impunidad, de falta de compromiso desde las instituciones políticas y también jurídicas de procesar a los personajes políticos, entre comillas, que tienen intereses que van más allá de los que legítimamente se les ha concedido. En el caso del señor Issa, empiezo diciendo que obviamente se le detiene alrededor de las 12 de la noche del día 14 el día de ayer, y ahí empiezan los cuestionamientos. ¿Era legal la detención o la aprehensión del señor Issa? ¿No era legal? ¿Por qué la policía actuó de esta forma? ¿Es un procedimiento con intereses más bien políticos o que buscaba efectivamente cumplir la ley? ¿Por qué no se ha coordinado con la Fiscalía? Ya yo tengo las primeras apreciaciones y cuestionamientos. Cualquier ciudadano, el doctor Quintana, el doctor Cucalón, usted, yo, el vecino del frente, cualquier ciudadano que evidencie del cometimiento de un delito flagrante puede y está autorizado por la ley para aprehender al presunto delincuente. Si cualquier ciudadano tiene ese derecho, tiene esa obligación, no se diga pues la Policía Nacional. Yo entiendo que la Policía Nacional, a través de informes de inteligencia, determinaron que el señor Issa efectivamente había cometido un delito flagrante. ¿Por qué un delito flagrante? Para que la audiencia nos entienda. El delito flagrante se da cuando se comete un delito, se está cometiendo un delito en frente de uno o más personas, o cuando se le coge, digamos, con las manos en la masa, o inmediatamente después de haber cometido un delito con el producto de ese delito. Aquí en el caso del señor Issa, no es que ya él había consumado la comisión de un delito y le habían aprehendido inmediatamente después de que este delito se cometió, sino que se estaba perpetrando el delito, no solamente el que ahora se le formula cargos y que se le va a enjuiciar el 4 de julio, sino varios otros.
Asociación ilícita, la primera, cuando dos o más personas se asocian para cometer delitos. Tomarse una plantación agrícola es un delito. Quemar patrulleros es un delito. Cerrar las vías es un delito. Cerrar pozos petroleros es un delito. Interrumpir el transporte público es un delito. Es decir, el primer delito que era evidente y que no sé por qué no se le ha formulado cargos en un concurso de delitos era el de asociación ilícita. Luego, evidentemente, podemos hablar de la paralización del servicio público y el delito fin, que es el delito de rebelión, que parece que a todos nos queda claro que el objetivo del señor Issa no es que le escuchen sus pretensiones respecto a que la gasolina súper está muy cara, sino es una intención desestabilizadora, ya sea para sacar de su cargo al presidente o para lastimar seriamente el régimen constitucional establecido en el país. Entonces, algunos cuestionamientos que a mí realmente me llamaron poderosamente la atención porque me parecen absolutamente falaces. Se va a caer la detención del señor Issa porque la policía no podía hacer eso. Yo me pregunto una cosa. Si estaba claro para la policía y para la mayoría de los ecuatorianos que el señor Issa estaba cometiendo delitos y que había una flagrancia, ¿cómo la Policía Nacional no podía actuar? Debía actuar. Si la Fiscalía no quería hacer nada, pues eso ya es problema de la Fiscalía. Eso no quiere decir que la policía que procede a la aprehensión tenía que cruzarse de brazos y no hacer nada. Si no hay coordinación con la Fiscalía, no puede cuestionarse pues la aprehensión en flagrancia correcta y adecuada que hace la policía y que ahora ha sido calificada correctamente como legal y en delito flagrante por el juez competente. Pero hay que preguntarse también cuál era el papel de la Fiscalía. ¿Por qué no había coordinación? Porque la Fiscalía sale a decir, no se ha puesto a órdenes de la Fiscalía al señor Issa. Nos hemos enterado por las redes sociales. ¿Qué evidencia hay? ¿Que era un problema de la aprehensión y de la aprehensión en flagrancia o del procedimiento de la policía? ¿O un desorden absoluto dentro del orgánico funcional de la Fiscalía? ¿Qué ha hecho la Fiscalía respecto a este tipo de protestas en los últimos años? No ha hecho absolutamente nada. En octubre del 2019, cuando destruyen Quito, varias otras partes del país, el centro histórico, queman la Contraloría, que ya sabemos cómo terminó con las amnistías, pero durante 3 años, ¿qué hizo la Fiscalía en contra del señor Issa, en contra del señor Vargas, en contra Doctor del Donoso, señor... para que nos ilustre y seguir con este análisis, ¿cuál es la diferencia, por favor, para que entiendan nuestros miles de oyentes y seguidores? ¿Cuál es la diferencia entre un delito flagrante, es decir, hay la evidencia, si un ladrón le pesca, ve la gente, ve la policía, ve cómo se lleva la cartera, ve cómo se lleva $2,000, y cuál es la diferencia, un delito común sin flagrancia? En la flagrancia, por eso el proceso es más rápido que otro, que hay que probar en el proceso, por cierto, pero ¿cuál es la diferencia? Para que se entienda, el señor Issa invocando a votar al presidente, a bajarse al presidente, pronunciamiento público, se evidencia todo lo que usted ha señalado, quema de patrulleros, incendios, toma de pozos petroleros. ¿Cuál es la diferencia? Flagrancia y un delito en donde no hay esto. La pregunta es muy, muy buena para que las personas puedan comprender. Cuando un delito, una acción delictiva, un robo, un asesinato, una violación, la paralización de servicios públicos, la quema de llantas en la vía, se realiza en frente de una o más personas, existe una flagrancia, porque en ese momento se está cometiendo el delito. Esa persona que presencia el cometimiento del delito está obligada por ley, o al menos facultada por ley, para aprehender al delincuente. Si, por ejemplo, yo estoy pasando por la calle y veo que Juan le está pegando a María o a Pedro o viceversa, yo tengo la facultad de aprehender a ese delincuente y ponerle en órdenes o a órdenes de la policía y eventualmente la policía, órdenes de fiscalía y los jueces. También hay flagrancia cuando después de cometer el delito
se ha emprendido una persecución continua e ininterrumpida por parte de la policía durante las siguientes 24 horas al cometimiento del delito. También ahí hay flagrancia. Y también hay flagrancia cuando inmediatamente después de haber cometido el delito se encuentra al presunto delincuente o al delincuente con las pruebas de ese delito. A diferencia de la mayoría de delitos que no se cometen en flagrancia, porque se cometen sin la posibilidad de que existan, en la mayoría de casos, testigos, o se pone en conocimiento de la fiscalía meses, días o incluso años después de que se ha cometido el delito. En el caso del señor Issa, estamos claramente ante el cometimiento de varios delitos flagrantes. Decía, la asociación ilícita que no ha sido procesada, pero la paralización de servicios públicos era evidente porque incluso en el momento de la detención del señor, o de la aprehensión más precisamente del señor Issa, se estaban realizando paralizaciones de carreteras, movilizaciones que tenían como intención el bloqueo de pozos petroleros. Antes se había ya accedido a propiedad privada para atemorizar o extorsionar a los propietarios de florícolas para que permitan a sus empleados participar en la protesta. Es decir, había la existencia de un delito flagrante y por eso la policía, facultado en la Constitución y en lo que dice la ley, aprende al señor Issa y lo pone en atención de la fiscalía. Lo que se cuestionaba era, ¿por qué la fiscalía no sabía nada? ¿Por qué la fiscalía no decía nada? Bueno, eso no importa en el delito flagrante. La policía podía aprender y lo hizo. No tenía que esperar a coordinar con la fiscalía ni que la fiscalía apruebe la aprehensión. Porque si la fiscalía no quiere hacer nada, bueno, la policía no tiene por qué callar tampoco. Y esas son las consecuencias más o menos generales y claras del delito flagrante. Afortunadamente, la fiscalía después ha reculado en su posición supuesta de desconocimiento de dónde está el señor Issa, ha pedido se califique la flagrancia y el juez o la jueza de garantías penales del Cotopaxi han calificado de legal la flagrancia, la aprehensión del señor Issa y lo han procesado. Es importante terminar. No es que el señor Issa sale porque la detención ha sido arbitraria, abusiva y ahora se ha convertido en una especie de mártir y de símbolo para el movimiento indígena. No, el señor Issa va a sus actividades normales, que en el último tiempo esas actividades son solamente la de protesta y la de la comisión de un sinnúmero de delitos, esperando que sus compadres lo amnistíen en la asamblea, pero con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como por ejemplo, está prohibido de salir del país y tiene la obligación de presentarse 2 días a la semana ante la autoridad. Si el señor Issa no cumple esas condiciones, inmediatamente debería dictarse la prisión preventiva. Lo que esperamos es que el 4 de julio la Fiscalía, con ayuda de la Policía Judicial y de sinnúmero, sin duda, de testigos y de prueba de audio y video y documental, puedan procesar adecuadamente al señor Issa y el juez le imponga la condena que merece, que en el caso de la formulación de cargos, lamentablemente solamente es de 1 a 3 años, que podría agravarse por las circunstancias agravantes que usted, don Miguel, ha tenido la bondad de leer. Pero básicamente creo que será una sanción simbólica. Sin duda no permitirán que el señor Issa, por más sentenciado que esté, vaya a la cárcel, pero la verdad es que yo comparto absolutamente con lo actuado por la Policía Nacional, con quien he sido muy crítico. No podemos seguir permitiendo que un grupo de personas del movimiento indígena, porque no son todos, que no superan el 7% de la población ecuatoriana, cada que les entre en gana, lleguen a la ciudad de Quito o a cualquier otra ciudad y hagan destrozos y esa actuación quede impune. El derecho tiene que valer sobre estas actuaciones que son ilícitas, tiene que restituirse el orden constitucional y el que comete un delito tiene que ser procesado
y luego del proceso tendrá que enfrentar, esperemos en el caso del señor Issa, una condena para que quede al menos simbólicamente la sanción. Esperemos que no le amnistíen al señor y que efectivamente le condenen. Si no, seguirá siendo un mártir del movimiento indígena, un perseguido, un revolucionario que molesta al gobierno y seguirá lucrando pues de esa figura que él está construyendo. Algo que va a ser bien importante también demostrar es quién le financia al señor Issa. Un hombre que no tributa medio centavo, que no declara medio centavo de ingreso, se transporta en un carro de alta gama, 4x4, y tiene un sinnúmero de comodidades, viaja por el mundo. ¿Con qué dinero? Eso también habría que preguntarse. ¿Quién le está financiando? ¿Qué grupos están interesados en generar el caos dentro del territorio ecuatoriano? Porque el diálogo es la vía, pero las medidas de hecho y de fuerza nunca van a ser la opción dentro de un Estado constitucional de derecho. Volvamos con el doctor Ismael Quintana, con el doctor Henry Cucalón, por favor. Doctor Cucalón, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Si el objetivo de Issa es la rebelión, la desestabilización, y hay este proceso jurídico, ¿cómo ventilarlo? Porque aquí ya hemos escuchado, no aquí por cierto, no aquí respetables juristas como ustedes, pero por allí abogados interesados que dicen no, si no había la fiscalía no se podía detener, no hubo una detención legal. Le preguntaba y nos ha explicado el doctor Emiliano Donoso, ¿qué sucede? Casuística, lo que sucedió en Ibarra cuando asesinaron a una mujer, la policía no pudo actuar, se evidenció un delito flagrante. Hay que esperar que venga el fiscal para proceder en un delito a la luz pública en flagrancia para que haya un procedimiento legal. Doctor Cucalón, por favor. Ha existido una explicación clara, diáfana, de por qué la detención fue legal, por qué en flagrancia cualquier persona o inclusive la fuerza pública con mayor razón puede y debe hacerlo. Más se ha sido calificada la misma, se ha iniciado un proceso jurídico pertinente, así que no hay vicio en ese tema. Que dentro del proceso se haya considerado que la persona puede defenderse en libertad con el otorgamiento de una serie de medidas cautelares que sustituyen a la prisión preventiva, no obsta de que el señor tiene que ser procesado. Aquí, pese a lo que le incomoda a algunos o el oportunismo de algunos, el Estado de Derecho debe prevalecer y el debido proceso también. Aquí lo importante también de resaltar es que estas personas, grupos que amenazan permanentemente la paz social, la seguridad ciudadana, el convivir y la democracia en sí mismo, es decir, sienten repulsión hacia la legalidad y el bien común, son los que ahora hablan o citan de legalidad para con lo que les está pasando. Y entre otras cosas, y creo que hay una coincidencia en el panel, es porque el señor Issa cree tener patente de corso para hacer lo que le venga en gana. Y eso es un pésimo presagio para el gobierno, sus instituciones, autónomas por cierto, la fiscalía que representa a los ciudadanos también, tienen la obligación de actuar. Si no, los precedentes van a seguir siendo nefastos. Y ya que estamos en esta coyuntura, respetando el derecho, lo que otros no respetan, para mí hay un momento álgido que está viviendo el Ecuador. Si con todos los problemas, deficiencias y críticas que pueden existir, y ojalá que se mejore, que se enmiende, creemos en un sistema democrático, reitero, con todas sus fallas, o le estamos apostando a un modelo autoritario de personas que no creen ni profesan la democracia. Y ese es el punto de quiebre en la actualidad. No podemos caer en el simplismo, en el facilismo,
o en el maniqueísmo de pensar que defender este postulado es ser oficialista o gobiernista o no. No, señor, no se puede ser tan miope en este tipo de situaciones. O porque hay una oposición o una diferencia al régimen, hacerle el juego no al que cree en la oposición democrática, sino al que tiene a la rebelión y a la sedición como su carta sobre la mesa. No el libre juego de las ideas, de postulados, de posiciones ideológicas, respetables todos. Aquí la crítica que se está haciendo, inclusive, no es a ese comunismo indoamericano que supuestamente practica, profesa y escribe el señor, sino sobre sus tácticas al margen de la ley para generar el caos y la anarquía en beneficio propio, porque no considera las normas del convivir democrático para hacer prevalecer sus ideas. Pero eso son las elecciones, para eso es el derecho. Esa es mi preocupación, y en este momento en que hay una arista de mantener el orden público, cuando vemos que el día de ayer en la noche se ha quemado un patrullero, en el momento que amenazan nuevamente de que se va a radicalizar la protesta y que viene la coyuntura que el día jueves, donde lo han dicho, también hay hasta sesiones de la Asamblea Nacional, donde ayer se dijeron una serie de barbaridades que avergüenzan al país, avergüenzan a los que creen que son de izquierda y a los que creen que son de derecha también. Al mismo tiempo y a la par, y en eso tiene que haber un gran consenso y convergencia. Señores, tenemos que hacer prevalecer la democracia, más en momentos en que debemos tener un frente en común, en que el verdadero adversario es una amenaza nunca antes vista por el Ecuador y recrudecida, como es el narcotráfico y el crimen organizado, que se están riendo con lo que está pasando aquí. Cuando debemos enfrentar a ese tipo de violencia, resulta ser que violentos quieren imponer sus ideas, imponer su agenda por encima del interés común. Eso no le beneficia al Ecuador. No se está poniendo al país primero. No digo los intereses electorales, partidistas, que puede o no puede tener el gobierno de turno. No, señores, o peor de los partidos políticos. Entonces yo sí quiero dejar esto bastante claro, quiero ser enfático. Aquí hay varios problemas, pero lo primordial, el restablecimiento absoluto del orden público, de las actividades económicas para que se puedan seguir desarrollando, que no se pueden parar en momentos de crisis, pero sobre todo está en juego la razón de ser de la democracia en sí, ante unas personas o grupo de personas que no creen, que no la practican y que hacen apología inclusive de sus afanes sediciosos y de rebelión. Doctor Ismael Quintana, quisiera que usted nos ilustre también, además de esto del delito en flagrancia, ¿acaso el Ecuador no firmó una convención americana hace tanto tiempo que garantiza el derecho a la protesta? Sí, además de la Constitución, artículo 98, pero también se establece en la Constitución, se establece en la Convención Americana movilizaciones pacíficas y lícitas, sin ataque a las autoridades, a los bienes públicos y privados. Pero aquí se está haciendo tabla rasa de todo. A ver, es incuestionable que sí. Yo por eso, cuando empezaba a conversar con ustedes, les señalaba que efectivamente hay un marco constitucional, incluso jurisprudencial, que protege pues el ejercicio de este derecho. Es decir, a usted nadie le va a decir que además es parte del ejercicio de su derecho de libertad de expresión el hecho de manifestar públicamente una disconformidad con alguna toma de decisión por parte del gobernante de turno y que lo exprese y que salga y que marche, pero hasta ahí. Ahora, si usted argumenta o disfraza otros intereses a guisa de protesta social, cuando lo que usted realmente quiere no es que el gobierno escuche sus propuestas de cambio, no es que usted quiere sentarse a dialogar con el gobierno, porque en último caso, los voceros del presidente de la República han dicho que el gobierno está dispuesto a dialogar.
Entonces, si lo que realmente hubiese detrás de esto es un interés de que las cosas se corrijan por el bien común, por el interés público, uno se sienta y dialoga. No, lo que tú quieres es otra cosa. Lo que ISA, lo que la CONAIE y lo que otras organizaciones quieren es someter al país a la clásica politiquería del chantaje. Si el gobierno no hace lo que yo quiero, entonces te cierro carreteras. Si el gobierno no hace lo que yo quiero, entonces te destruyo patrulleros, te destruyo ambulancias, te paralizo pozos petroleros, amenazo con paralizar la prestación del servicio público de agua, agredo a agentes de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Y ante eso, que ya no es, como usted bien ha notado, una protesta pacífica y que va mucho más allá del legítimo ejercicio de este derecho de resistencia, desobediencia civil o de protesta, uno tiene que aplicar con rigor el derecho, de tal manera que la gente vea que acá no hay personas como Isa y otros que tienen corona, es decir, que pueden estar por encima o que pueden obrar al margen del derecho, disfrazando estos intereses como una protesta social. Es decir, a ver, no son palabras al aire el hecho de que alguien diga, oiga, hay que bajarse al presidente y para bajarse al presidente se requieren medidas de hecho drásticas. Esas no son palabras al viento. Esas son declaraciones que deben ser tenidas en cuenta con mucha atención por parte de las instituciones que corresponden, Fiscalía General del Estado básicamente, y luego la función judicial. Detrás de eso hay un intento de una persona que no es la primera vez que sale a dar declaraciones así. En octubre de 2019 ya sabemos lo que hicieron, llamando a la fuerza pública desde el Ágora de la Casa de la Cultura a retirarle el apoyo al presidente de ese momento. Entonces no es el primer intento que tiene esta gente de subvertir el orden constitucional, es decir, de atacar a la democracia, de atacar a las instituciones, de tumbarse un presidente por la vía irregular. En último, los casos, si es que ISA y la CONAIE y otras organizaciones sociales no están conformes con la gestión presidencial, bueno, ahí tiene el cauce democrático y constitucional que es el proceso de revocatoria del mandato. O si tiene amigos en la Asamblea Nacional, bueno, pida que inicien el trámite de un juicio político. Es decir, las discusiones democráticas se tienen que resolver aplicando los procedimientos y los cauces constitucionalmente establecidos. Todo lo que esté por fuera de aquello, insisto, Miguel, no es protesta social, eso ya entra al campo delictivo y en ese juego es en el que ha entrado la CONAIE y ha entrado Leonidas Issa. De tal manera que ayer, incluso disponiéndose la inmediata liberación de este ciudadano y habiéndosele otorgado medidas alternativas a la prisión preventiva, la gente dice que igual va a radicalizar la protesta. Y que hoy de mañana usted ve otros grupos que ayer no plegaban al dichoso paro y que ahora sí plegan. ¿A razón de qué? Taxistas, gremios de transportistas y ese tipo de cuestiones. Entonces, eso no es protesta pacífica. Estaba viendo hace un momento en el teléfono incendio de llantas, quema de árboles, incluso destrucción de la naturaleza que ellos mismos dicen defender. Ayer se retuvo contra su voluntad a un fiscal en la provincia de Cotopaxi. Entonces esas cosas ya son violencia y eso no está amparado ni por la Constitución ni por cualquiera de los instrumentos internacionales que protegen derechos humanos. Que alguien me diga en qué norma jurídica nacional e internacional el cierre de vías, la paralización de pozos petroleros, la destrucción de bienes de orden público, el ataque injustificado a agentes del orden público, los saqueos que se han dicho, se han comentado, se están produciendo en la ciudad de Guayaquil principalmente, si es que eso es protesta social. Eso no es protesta social. Entonces, cuando hay delitos, hay que reprimir y hay que reprimirlos con la dureza y el rigor que la ley establecen. Nada de blandenguerías, porque el día en que un gobierno y una administración de justicia se portan blandos con los delincuentes, esta gente, como dice Henry Cucalón, cree tener una corona y patente de corso para hacer lo que se le viene en gana y creer que el resto, que sí queremos trabajar, que sí queremos estudiar, que sí queremos movilizarnos libremente, debemos estar sometidos a la política del chantaje de gente que como Leonidas Issa
quiere gobernar sin haber ganado una elección y quiere imponer una agenda que no fue la que la mayoría de gente apoyó en las urnas. Esto no significa que sea un mensaje de apoyo al gobierno, es un mensaje de apoyo al Estado de Derecho, es un mensaje de apoyo a la permanencia de las instituciones democráticas, porque finalmente para eso tenemos ordenamiento jurídico y para eso tenemos Constitución. Así que esto de protesta pacífica no tiene nada, ¿no? Esto es delito puro y duro y eso tiene que ser sancionado y sancionado con toda la dureza del caso. Doctor Emilio Donoso, han sido absolutamente claros e ilustrativos. El doctor Henry Cucalón decía, para resumir, el Estado de Derecho debe prevalecer, algo que tiene que ocurrir en el Ecuador. Y el doctor Ismael Quintana, aplicar con rigor el derecho y reprimir con toda la fuerza de la ley. ¿Cómo hacerlo? Doctor Donoso, por favor. ¿Cómo hacerlo? Simplemente aplicando lo que establece la ley. No es un problema, el Ecuador no tiene un problema de leyes, no tiene un problema de falta de leyes, de vacíos en el procedimiento, de cómo se tiene que actuar, cómo los fiscales tienen que sustentar su posición, cómo los jueces tienen que resolver. Eso está claramente establecido en la norma y en varias sentencias en de la Corte Constitucional también. ¿Qué hacer? Primero, establecer los parámetros claros de qué es un derecho y qué no es un derecho. Y ahí ratificar lo que han dicho los expositores que acompañan en esta transmisión. El derecho a la resistencia es un derecho, el derecho a la protesta es un derecho, pero este derecho tiene que ejercerse dentro del marco constitucional. Cuando eso no sucede, los organismos del propio Estado están habilitados a actuar. Fiscalía, Policía Nacional, función judicial, cada función del Estado dentro de sus competencias. Cuando hablamos de un tema de delito flagrante, como he dicho, si es que la Fiscalía no actúa porque no considera que tiene que actuar, la policía estaba perfectamente habilitada para actuar y detener al señor Issa. Ahora, ¿qué resta? Un poco en el proceso judicial, quitar todo el ruido que exista, toda la intención de influenciar en la voluntad del fiscal y de los jueces para que puedan resolver lo que la norma dice. Solo le pongo un ejemplo absolutamente claro con lo que quedaría o debería quedar probada la paralización de servicios públicos. Está claro que el movimiento indígena se traslada a la ciudad de Quito por orden y disposición del señor Issa. No para protestar, no para resistirse, sino para interrumpir el normal desenvolvimiento de la producción, el comercio, la circulación, incluso el trabajo del Ejecutivo. El día de hoy, la Fiscalía General del Estado no va a atender presencialmente, sino telemáticamente. Eso significa, de hecho, una paralización de un servicio público, porque no es lo óptimo para el usuario del servicio judicial conectarse en una computadora para mandar sus peticiones, sus denuncias, versiones, etcétera. Un sinnúmero de diligencias que se tendrían que realizar el día de hoy en Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Quito, no van a poder realizarse. Segundo, el servicio público de educación. El día de hoy en la ciudad de Quito, las clases presenciales tendrán que ser suspendidas y tendrán que cambiarse en lo que es posible o en las instituciones donde es posible por las clases dictadas a través del sistema telemático. Esa es una suspensión también de un servicio público, más allá de cuáles sean las instituciones educativas involucradas o dificultades o que tengan dificultades para eso. El transporte público normal no se va a poder dar tampoco porque están ya ahora bloqueando otras organizaciones que se están plegando al paro, que dicen que no tienen nada que ver con el reclamo del movimiento indígena, pero que es una forma adecuada e idónea para ser escuchados. Entonces, mientras sigamos siendo tibios, mientras sigamos siendo, buscándole la quinta pata al gato, mientras sigamos siendo carroñeros,
y estemos buscando que alguien falle, que la policía falle para cuestionarle, que el Ejecutivo falle para caerle, que la Fiscalía diga algo mal que no nos gusta, también estamos ahí. Hay que apoyar la institucionalidad y las decisiones de la institución pública cuando están enmarcadas dentro del derecho. Cuestionar la detención del señor Issa no solamente que es ser deshonestos intelectualmente, porque todos los abogados y especialmente los penalistas entendemos que esa detención podía o esa presión podía darse para echarle el muerto a la Fiscalía, es colaborar con el caos que estas organizaciones, que el señor Issa pretende establecer. Ahora, más allá de que eventualmente se le amnistíe, se le indulte, lo que sea, el proceso penal tiene que seguir. Se ha calificado una flagrancia, afortunadamente ha sido solicitada por la Fiscalía, afortunadamente ha sido calificada la legalidad y la existencia de la flagrancia por el juez, y el 4 de julio a las pruebas nos remitiremos. Veremos cómo hace el trabajo el representante de la Fiscalía General del Estado, no sé qué fiscal está encargado, y cómo razona esas pruebas el juez luego de escuchar evidentemente la acusación y la defensa del señor Issa. Pero a mí me parece incuestionable, y no soy juez ni fiscal, pero el sentido común y la evidencia me soporta, que se ha cometido al menos el delito de suspensión o paralización de servicios públicos. Si se quieren olvidar de los otros delitos que claramente se han cometido, como repito, la asociación ilícita, la rebelión y hasta un delito de delincuencia organizada que tiene que investigarse por la Fiscalía, porque repito, estas organizaciones están siendo financiadas por grupos seguramente no legítimos o no tan santos, y esa respuesta nos tienen que dar las cabezas de estos grupos políticos también, la policía, la fiscalía. ¿Quién les financia? ¿De quién era el carro en donde se transportaba el señor Issa? ¿Con qué dinero el señor se va a Europa? ¿Con qué recursos promueven la marcha de más de 200 o 300 de indígenas a la ciudad de Quito? Estas personas, si yo no trabajo un día, ¿no? ¿Cómo? Yo supongo que estas personas estarán en la misma situación. Claro, pero tienen y necesitan 4 o 5 transporte, días. gasolina, es decir, ¿quién financia esto? Claro, por supuesto. Y eso se llama delincuencia organizada. Porque si hay un grupo que está actuando para financiar este tipo de movimientos, esta protesta que no es una protesta social, que está plagada de actos delictivos, que no se puede explicar cómo 300 indígenas 4 o 5 días se dan la suerte o la facultad de no trabajar, es porque alguien les está subvencionando. ¿Quién? Esa es la pregunta que la Fiscalía tendrá que investigar y que no es parte del tema de la flagrancia. Pero en cuanto a la flagrancia, las pruebas son absolutamente evidentes. Yo supongo que en cuanto a la rebelión, la Fiscalía no ha querido formular cargos por eso, porque de pronto dirán que el audio es del 2019. Bueno, yo qué sé. Tenemos una persona con claras intenciones sediciosas, que no es la primera vez que comete ilícitos. La evidencia de eso es que fue amnistiado, porque la amnistía es el perdón de la acción penal, y ahora se repite la historia. Vamos a ver si es que la justicia, porque ahora está en manos de la justicia, de Fiscalía y de los jueces, hace su trabajo y responde a la mayoría de ecuatorianos que estamos en contra de estas prácticas delictivas y que queremos vivir en paz. Muy bien. Quiero agradecer sinceramente el valioso aporte, la ilustración que nos han dado los reconocidos juristas, el doctor Henry Cucalón, el doctor Ismael Quintana y el doctor Emiliano Donoso, en un momento complejo que estamos viviendo en el Ecuador. Que se respete el derecho, que caiga todo el peso de la ley a quienes sean y que vuelva la sensatez al Ecuador. Muchas gracias por ese valioso aporte. Seguiremos hablando. Muy amables. Abrazo, buenos días.
Muchas gracias. 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 Muy amable. Antes de ir a la pausa publicitaria, queremos resumir este pronunciamiento del COE Cantonal Metropolitano en Quito, en donde están Fuerzas Armadas, Policía Nacional, municipio de Quito. El municipio de Quito, en coordinación con la Policía y Fuerzas Armadas, garantizan los servicios en la capital, el abastecimiento de agua potable, la atención regular en los 54 mercados. La empresa de pasajeros prestará el servicio en los horarios y las rutas establecidas. Se suspende, esto es importante, se suspende temporalmente hasta nueva orden el pico y placa en la capital. Habrá nuevos avisos, pero por el momento suspendido el pico y placa. Igualmente, la empresa eléctrica Quito garantiza el alumbrado público y también el servicio, los servicios que están operativos, disponibles, y garantizan tanto servicios técnicos como los canales de atención presenciales y virtuales. Vamos a pausa, 8:04. Tenemos previsto un diálogo con el señor gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, y las últimas novedades en esa provincia. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Carlos Chávez, presidente de la Asociación Indígenas. Los graves problemas económicos, si bien es cierto, antes de 19 eran graves, pero de octubre de 2019 la crisis se agudizó y lastimosamente toda esta grave crisis que tiene el sector productivo del Ecuador. Ahora, con un nuevo paro, volvemos a recaer